Bien, vamos a analizar esto. Tenemos sobre la mesa dos informes técnicos, con fecha de hoy, 1 de diciembre de 2025. Mm, Y ambos confirman lo mismo. El guardián del frío ártico, el vórtice polar estratosférico, se ha hecho añicos. se ha roto. Y lo ha hecho mucho, mucho antes de tiempo. Es la noticia meteorológica del año, sin duda. Un evento que, bueno, ha cogido todas las previsiones para el invierno y las ha tirado a la papelera. Ha puesto el tablero de juego patas arriba. Nuestra misión hoy es entender qué significa exactamente esta ruptura. Porque ahora, y sobre todo, la pregunta del millón, ¿qué invierno nos espera en Europa y en concreto en España? Esa es la pregunta. Y la respuesta, pues de momento, no es nada sencilla. Estamos entrando en un territorio de una complejidad enorme. Y ahí está lo fascinante, porque el evento es el mismo, la ruptura del vórtice, pero los pronósticos que tenemos delante Chocan de frente. chocan de frente. Nos dibujan un invierno con dos caras completamente opuestas. Así es. A ver, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente este vórtice polar del que todo el mundo habla? Una de las fuentes lo describe de una forma muy visual, Sí. como un enorme remolino congelado o una coraza protectora que mantiene el aire más gélido del planeta encerrado en el Ártico. Pues es una analogía perfecta. Imagina una corriente de vientos brutal a unos 30 kilómetros de altura en la estratosfera, girando a toda velocidad, Su trabajo es, literalmente, ponerle la tapa a la nevera del planeta, para que no se escape el frío. para que no se escape el frío. Lo que ha ocurrido se llama técnicamente calentamiento estratosférico súbito. Y el nombre no engaña. ¿Cómo de súbito? Pues es un fenómeno de una violencia extraordinaria. En apenas unos días, la temperatura ahí arriba, a 30 kilómetros de altura, ha subido entre 30 y 50 grados Celsius. 50 grados. Pero eso es una auténtica barbaridad a esa altitud. Es como si alguien hubiera encendido un soplete en el corazón del invierno polar. Exacto. Y la consecuencia es que los vientos del vórtice no solo se han frenado en seco, sino que se han invertido, han empezado a girar al revés. La coraza protectora, básicamente, ha saltado por los aires. Y aquí es donde se pone interesante. La precocidad del evento. Que pase en enero, vale. Pero en noviembre, el informe destaca que esto es rarísimo, ¿no? Totalmente. Un colapso tan temprano es de una rareza extraordinaria. Solo hay 3 casos documentados como este en los últimos 70 años. O sea, un cisne negro meteorológico. Prácticamente. Que ocurra ahora significa que todo el hemisferio norte entra en el invierno en un estado de desequilibrio dinámico muy, muy severo. Pero, y esto es clave, los informes insisten en que los efectos no son inmediatos, hay como un retardo. Eso es. Y es crucial para entender la incertidumbre de diciembre. Hay como un desacople, un desfase temporal entre lo que pasa a 30 kilómetros de altura y lo que sentimos aquí abajo en la calle. La onda expansiva tarda en llegar. Tarda en llegar, exacto. O sea que el vórtice no se ha roto por accidente. Los informes identifican a varios culpables, no ha sido mala suerte. Para nada. Ha sido una especie de alineación de planetas atmosférica donde todo lo que podía salir mal para el vórtice pues ha salido mal a la vez. Una tormenta perfecta. Correcto. Es una interferencia constructiva de varios factores. El informe más técnico lo detalla con una precisión casi forense. El primer factor es el que, por así decirlo, ha permitido que todo ocurra. El permisivo. El permisivo. La oscilación cuasi bienal, la QBO. Un nombre un poco intimidante. Sí, bueno, simplificándolo mucho, es un patrón de vientos en la estratosfera tropical que cambia de dirección cada 2 años. Ahora está en su fase este. ¿Y eso qué significa? Pues que, en lugar de proteger al vórtice, esta fase actúa como una especie de guía de ondas, facilitando que las perturbaciones que vienen desde abajo suban y lo ataquen. A ver si lo he entendido. La QBO en su fase actual es como si alguien hubiera dejado una compuerta abierta en la atmósfera, una que normalmente está cerrada. Es una imagen perfecta. Y por esa compuerta se han colado todos los problemas. Y el problema principal, el detonante, ha venido de los trópicos, la oscilación de Madden-Julian, la MJ. La MJ, la gran ola tropical. Exacto. Durante noviembre, esta gigantesca perturbación ha estado muy activa en el Pacífico. Ha sido como lanzar piedras gigantes hacia arriba. Ha generado potentísimas bombas de calor que han ido golpeando sin parar la base del vórtice. La QBO abrió la puerta y la MJ lanzó el ariete. Justo. Y a la fiesta se ha sumado un tercer invitado, el amplificador, la niña débil.
lo que me parece contraintuitivo, porque a veces se asocia a la niña con un vórtice más fuerte. Cierto, pero su efecto este año ha sido favorecer un enorme anticiclón de bloqueo en el Pacífico Norte. Y ese anticiclón ha actuado como una rampa, forzando al jet stream a ondularse y a inyectar todavía más calor hacia el polo. Y por si la conspiración no fuera suficiente, el segundo informe añade 2 factores más. Sí, la capa de nieve en Eurasia, que ha sido superior a la media, y el ciclo solar, que está en su máximo. De hecho, menciona que una tormenta solar reciente podría haberlo debilitado entre un 10 y un 15% adicional. Para un momento, ¿me estás diciendo que para entender si va a nevar en mi ciudad, hay que mirar a la vez los vientos sobre el Ecuador, una borrasca en el Pacífico, la nieve en Siberia y por si fuera poco las manchas solares? Es que es exactamente eso, es una locura de carambola cósmica. Impresionante. Todo ha conspirado para derribar al guardián del frío este año. Vale, el diagnóstico está claro, el vórtice está hecho pedazos. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿saco el anorak o el paraguas? Porque aquí es donde los informes se lían. Sí, y es fascinante, porque son como la noche y el día. La primera perspectiva, la del informe estratégico, apuesta por un diciembre engañosamente suave pero turbulento. Engañosamente suave. Me encanta esa expresión. ¿Qué significa? Que nos confiamos y luego viene el golpe. Exacto. Su lógica se basa en ese desacople, en que la atmósfera tarda en reaccionar. Así que al principio, paradójicamente, lo que tendríamos es más viento del oeste. O sea que para España eso es el clásico tren de borrascas atlánticas. Precisamente. Un mes muy húmedo, sobre todo en la vertiente atlántica. Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura. Un mes gris, lluvioso y hasta templado para la época. Eso es. Temperaturas por encima de la media, pocas heladas, viento fuerte. Las nevadas en cotas altísimas. Según este escenario, el riesgo principal en diciembre no sería el frío, sino las inundaciones. Pero el otro informe coge esa idea y la tira a la basura. Por completo. La segunda perspectiva apuesta por un acoplamiento mucho más rápido. Su pronóstico para diciembre es significativamente más frío de lo normal. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Frío siberiano desde ya? No tanto, pero sí un cambio radical. Prevén un descenso brusco de las temperaturas desde principios de mes, con anomalías de 1 a 3 grados bajo cero. ¿Ostras? Y habla de heladas importantes en toda la meseta y, aquí está la diferencia abismal, un riesgo de nevadas en cotas inusualmente bajas. Conclusión. Para diciembre, o paraguas y gabardina, o gorro y guantes. La incertidumbre es máxima. Exacto. Esto demuestra la enorme dificultad de la predicción a semanas vista cuando ocurre algo tan bestia. Un informe se basa en la dinámica más pausada, más canónica. El otro parece pensar que la reacción será mucho más directa. Es la gran pregunta. Vale, diciembre es una moneda al aire. Pero ¿qué pasa con enero? ¿Se ponen de acuerdo en algo los informes a medio plazo? Sí, aquí la discrepancia desaparece por completo. Ambos informes convergen de forma asombrosa. Enero se perfila como el mes del giro de guión, del cambio radical. Cuando la onda expansiva golpea con toda su fuerza. Exacto. Cuando el acoplamiento atmosférico sea total. Y ambos ven un patrón muy claro. ¿Y cuál es ese patrón? La formación de un potentísimo anticiclón de bloqueo sobre Escandinavia o Groenlandia. Es lo que llamamos una fase negativa de la NAO. El famoso bloqueo escandinavo. Ese mismo. Este anticiclón actúa como una roca en medio de un río, frena en seco las borrascas del Atlántico y abre de par en par la puerta al aire más gélido de Siberia. La famosa bestia del este. La bestia del este. ¿Y el impacto en España sería? Directo. Las atlánticas, al chocar con ese muro, no tienen más remedio que desviarse hacia el sur, entrando por el Golfo de Cádiz. Es decir, la receta del desastre perfecto. Por un lado nos llega aire húmedo desde el sur, que es la munición para la nieve. Y por el otro, desde Siberia, nos llega el frío que congela esa munición. Y chocan justo encima de nosotros. Has descrito perfectamente la nevada perfecta. Y por eso uno de los informes menciona explícitamente el fantasma de Filomena. Palabras mayores. Desde luego, y lo hace con cautela pero con fundamento. Dice que, aunque una repetición exacta es impredecible, los ingredientes atmosféricos son muy análogos a los de enero de 2021. Así que la probabilidad de un evento de nieve importante en cotas bajas es considerablemente más alta que en un invierno normal. Ambos análisis coinciden. Enero será un mes muy frío, con temperaturas claramente por debajo de la media y heladas severas y generalizadas. ¿Y cómo se supone que terminaría este invierno tan anómalo?
¿Qué esperamos de febrero? Pues febrero se ve como un mes de persistencia y decadencia. Es muy poco probable que la atmósfera se reorganice de golpe. Los efectos de ese bloqueo podrían alargarse, manteniendo la inestabilidad, sobre todo en el Mediterráneo. ¿Con coletazos de frío? Sí, es muy probable que el invierno tenga una cola larga, con frío importante que podría llegar hasta marzo. Vale, traigamos todo esto a tierra. ¿Qué significa este invierno de dos caras para la agricultura, para la factura de la luz, para el turismo? Escenario de contrastes brutales. Las lluvias de diciembre serían una bendición para los embalses. Qué buena falta hace. Muchísima. Pero el calor inicial podría provocar lo que se llama una falsa primavera en los cultivos. ¿Y qué es una falsa primavera y por qué suena tan mal? Significa que, con las temperaturas suaves, algunos árboles frutales podrían empezar a florecer antes de tiempo, y eso los dejaría totalmente expuestos a las heladas catastróficas que se prevén para enero. Podría ser un desastre. Entendido. ¿Y en el sector energético? El cambio también parece drástico. Totalmente. Un diciembre de borrascas podría significar una producción eólica altísima, con una demanda moderada. Un escenario ideal. Pero enero sería todo lo contrario. Calma de viento, poca eólica, justo cuando la demanda de calefacción se dispararía por la ola de frío. Esto tensionaría al máximo el sistema eléctrico. Y para el turismo de montaña, un inicio de temporada de infarto, pero un posible final de ensueño. Tal cual. Un inicio de temporada de esquí muy complicado por la posible lluvia y temperaturas altas en diciembre. Pero a partir de enero, las condiciones podrían ser excelentes, con nevadas históricas. En resumen, una ruptura del vórtice polar excepcionalmente temprana nos deja un invierno de extremos, un diciembre que es una incógnita total y un enero en el que todos coinciden. Altísimo riesgo de frío siberiano y nevadas importantes. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece crucial. Uno de los informes señala algo sobre los modelos de predicción. Sí. Los modelos estacionales, los de largo plazo, siguen dando una alta probabilidad de un invierno cálido en promedio para España. ¿Cómo es posible? Después de todo lo que hemos hablado del riesgo de frío extremo en enero, no tiene sentido. Porque esos modelos le dan mucho peso a la tendencia general del calentamiento global. Les cuesta muchísimo capturar estos eventos dinámicos tan violentos. O sea que el promedio puede ser una trampa. Puede ser una trampa estadística, exacto. Ese promedio cálido puede esconder extremos totalmente opuestos. Claro. Un diciembre muy por encima de la media y un enero muy por debajo pueden dar como resultado un invierno normal en el promedio. Pero la experiencia vivida, lo que sentiremos en la calle, no tendrá nada de normal. Será la de un invierno de bandazos. Lo que plantea una pregunta final muy potente. En un clima cada vez más propenso a los extremos, ¿hasta qué punto sigue siendo útil un promedio para entender lo que realmente vamos a vivir?